Se ha revelado el tráiler de la Sage 25, la cual para este año solamente incluyó 3 juegos de Mega Man, además de uno que me llamó la atención por las semejanzas que muestra con la jugabilidad de Mega Man, que no es un clon, pero recuerda ligeramente al gameplay. Y es que a ver, lo primero que pudimos ver es el fangame Mega Man X o Mega Blaster, el cual ya había salido en anteriores Sage, o eso recuerdo. El caso es que este juego es de lucha en 2D, con un filtro de suavizado de texturas para los personajes, los cuales por cierto serán tanto de la saga clásica como de la saga X. Viendo más a detalle el tráiler en la página del creador se puede ver más a detalle la modalidad de dicho fangame, y mira, yo no sé si así será la versión final o qué, pero siento que los enemigos casi no se mueven o casi no atacan, no sé si sea para fines demostrativos o así es. Espero que tenga mayor interacción. Además que estaría genial agregar un modo versus para jugar con alguien más. Sé que un modo online sería mucho pedir, pero con un modo versus local estaría genial, sinceramente. Y bueno, pasando al siguiente juego vemos a Thunder Edge, y de aquí lo que más destaco es el gameplay frenético que por lo que veo será el eje principal. Completar el juego lo más rápidamente posible, tanto por los movimientos de ráfaga de trueno que hacen que te muevas más rápido, así como también el contador de tiempo que posees abajo. Me gusta porque además de recordar a Mega Man X también es un gameplay frenético, lo cual mira, a mí en lo personal es lo que más me gusta de un Mega Man X en sí. Vemos después a Mega Meat. De este no tengo mucho que agregar, incluso ya realicé un gameplay de la demo, aunque claro, eso fue hace 4 años creo. El chiste es que en este fangame el protagonista es un Meat, y a partir de ahí se desarrollan conceptos de lo más creativos y a la vez cursiados. Es un enfoque fresco a la saga, ya que cambia el concepto sin cambiar necesariamente la temática principal plataformera de Mega Man. Ya por último pudimos ver un ligero avance de Mega Man X Remake, el cual como su nombre lo indica es una versión más soft, más ligera y con gráficos más retro incluso a los 16 bits. Y dando mi opinión personal, me habría gustado que no se enfocasen tanto en hacer un remake, sino más bien un fangame completamente nuevo y original, ya que por ejemplo Innocent Impulse juega con la idea de hacer un remake en gráficos, pero con escenarios y estética completamente frescas, completamente nuevas, brilla justamente por dicha originalidad, o siendo menos ambicioso agregar nuevas zonas o cambiar los escenarios para darle un toque fresco y un incentivo para probarlo, más allá de probar un remake de un juego que no lo necesita, considero personalmente, por lo antiguo que es de por sí, pero quien quita y termine siendo un grandioso fangame, no sabemos. Tendremos que esperar que se libere en el panel de la Sage del 2025, por lo que tengo entendido será hasta el 19 de septiembre. En comparación a otras Sage, aquí vimos mucha menos actividad de Mega Man, pero no importa, ya con lo que mostraron hay material suficiente para probar y ver su potencial. Ya veremos qué tal estarán las demos que liberen en dicho panel, porque para mi gusto es muy poco lo que se muestra en el tráiler de una Sage. Hay varios fangames que incluso no muestran nada, solo hay un First Look o algo así. Incluso me llamó la atención ligeramente un fangame de Sonic que mostraron la interfaz del menú de pausa o algo por el estilo, y nada más. Hazme el chingado favor. Pero bueno, no tengo nada más que decir sinceramente, estén pendientes a futuras updates de estos proyectos y únete a esta arca de fans de Mega Man en peligro de extinción. Yo soy Gabriel de Pulsastar y me despido. Chao.